Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5306-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y Gloria Estela Alvisures Palencia, contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 4 de noviembre de 2014, por el cual la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por Gualberto Sandoval Morales Méndez y Francisco García Gudiel. Como consecuencia, revocó la resolución que declaró sin lugar la recusación promovida contra el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar y ordenó que continuara conociendo el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo A. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado, de fecha 13 de agosto de 2015, consideró: la resolución emitida incurre en violación a los derechos denunciados por los postulantes porque, de conformidad con la ley procesal, la fundamentación de los motivos y elementos de juicio en que el órgano jurisdiccional sustenta su decisión conlleva la adecuada conclusión del debido proceso. El juzgador debe argumentar de forma clara y precisa los fundamentos de la sentencia, expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basó para resolver de la forma en que lo hizo. Es deber del órgano jurisdiccional emitir sus fallos con el debido razonamiento o explicación que permitan justificar y entender el criterio jurídico aplicado, es decir, que es necesario indicar las verdades formales que se ajustan al caso concreto. Lo contrario significa violación a la tutela judicial efectiva. En el caso objeto de análisis se establece que la Sala omitió realizar la fundamentación o argumentación sobre los factores en que se basó para emitir el auto impugnado, lo cual hace vulnerable su fallo. Con base en los razonamientos anteriormente señalados, se evidencia la existencia de los agravios invocados por los postulantes, por lo que los amparos planteados devienen procedentes, dejando en suspenso de forma definitiva la resolución que constituye el acto reclamado, la que deberá ser sustituida por otra que cuente con la fundamentación debida, cuya ausencia es notoria en el fallo que se denuncia. En el pronunciamiento que en este sentido se hace no prejuzga sobre la procedencia o no de la pretensión de los ahora amparistas. Esta Cámara estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, exonera del pago de las costas. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga los amparos planteados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Gloria Estela Alvisures Palencia y Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. En consecuencia, deja en suspenso la resolución de 4 de noviembre de 2014 dictada dentro del expediente de apelación número único 1071-2010, 01644, recursos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días contados a partir de recibida la ejecutoria y los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Francisco García Gudiel, quien lo hará en nombre del tercero interesado, apelante y requirente de la vista pública, señor Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes. Muy buenos días, honorables magistrados. Señoría, solicito su venia y autorización a efecto de poder hacer uso de algunos extractos que traigo acá, no obstante que mi exposición es eminentemente oral, algunos detalles como fechas y números únicamente para poder contar con su venia y no contravenir el reglamento que ha dicho o nos ha enterado el distinguido secretario. Puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Siendo así, reitero el saludo a ustedes, honorables magistrados, integrantes de esta honorable Corte de Constitucionalidad, a todos los presentes. Y en representación del señor Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes, en mi calidad de abogado defensor, voy a hacer uso del derecho de audiencia que nos ha conferido esta honorable Corte con relación al recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada con fecha 13 de agosto del corriente año por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. Honorables magistrados, nos permitimos recurrir en alzada la resolución de fecha 13 de agosto del corriente año emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicios porque disentimos de la misma y el disenso radica puntualmente y de manera concreta y sencilla en un aspecto eminentemente jurídico. La Honorable Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia ha emitido su sentencia de amparo acogiendo los recursos intentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, porque aducen ellos que la resolución emitida con fecha 4 de noviembre por la Sala de la Corte de Apelaciones de Proceso de Mayor Riesgo adolece de falta de fundamentación. Y con ese argumento ellos interponen el amparo. Déjenme contarles, honorables magistrados, que lo que la Sala de Mayor Riesgo resolvió con fecha 4 de noviembre del año 2014 fue una apelación interpuesta por este servidor de ustedes ante la negativa del juez de mayor riesgo a un recurso, a una recusación planteada por mí, toda vez que entre el distinguido juzgador y mi persona ha sido declarada una enemistad a través de 7 recusaciones anteriores que ya habían sido declaradas con lugar por la Sala de Mayor Riesgo. Esto, como ustedes saben, es constitutivo de una causal perpetua de impedimento para que dicho juzgador no conozca procesos en los cuales yo intervenga. O en contrario sensu, yo no participe en procesos en donde esté conociendo el honorable juzgador, miembro del juzgado B de mayor riesgo. En ese orden de ideas, si ya estaba la causal establecida a perpetuidad, a través de las diferentes recusaciones que fueron resueltas y declaradas con lugar, y la sala al resolver con fecha 4 de noviembre acoge mi recurso de apelación precisamente con estos y otros argumentos más. La sala aduce que efectivamente si se tiene la duda del juzgador por su actuar en el proceso, por sanidad procesal lo prudente era apartarlo, pero aparte de ello existía ese antecedente invocado
del impedimento a perpetuidad. Ahora, cabría preguntarse, ¿realmente adolece de falta de fundamentación esta resolución? Porque no puede ser que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público no entiendan el contenido de esa resolución. Para ellos no es un secreto el impedimento a perpetuidad que ya existía entre los sujetos procesales. La resolución no es ambigua, no adolece de ninguna fundamentación. Mucho menos decir que no entendieron, porque ¿qué es falta de fundamentación? Es no motivar una resolución y no indicarle a los sujetos procesales cuál fue la actividad intelectiva que hizo el juzgador para resolver cómo lo hizo. Pero la resolución atacada a través de la vía del amparo no tenía esa falencia, era clara. Su fundamentación era precisa, contenía una motivación que era completa y era eficaz. Lo que no entiendo es cómo la Corte Suprema de Justicia acoge este recurso, indicando que existe falta de fundamentación y ordena fundamentar la resolución. Y vean lo que pasa, ya resolvieron, la sala de mayor riesgo ya resolvió, el daño ya está causado, porque la Corte Suprema de Justicia ordena fundamentar la resolución, la sala cambió la resolución, porque si la Corte Suprema de Justicia lo que ordena es fundamentar la resolución, la sala lo que debió hacer era emitir un nuevo fallo indicándole a los sujetos procesales por qué arribó a la resolución que emitió con fecha 4 de noviembre de 2014 y cumplir con lo que le ordena la Corte. Pero en sentido contrario, la sala de mayor riesgo lo que hace es cambiar su resolución, no fundamentarla, cambiarla totalmente, porque en primera instancia acoge la apelación y nombra un nuevo juez, y luego cuando la Corte Suprema le ordena fundamentar, rechaza la apelación y confirma al juez recusado. Ese es el nivel de justicia que estamos viviendo. Y hay 44 personas detenidas. Se detuvo la etapa intermedia porque al interponente del amparo no le parecía el juez A, él quería por fuerza el juez B. Pregunto yo, ¿qué daño se le causa a la comisión? ¿Qué daño se le causa al Ministerio Público con que conozca un nuevo juez? Si al final lo que queremos que conozca es alguien que resuelva, un juez que resuelva. Eso es lo que necesita la Administración de Justicia, eso es lo que necesitan los sujetos procesales, pero llevamos un año de estar sin juez por este recurso de amparo. Y después dicen que son los defensores los que retardan la justicia. Esto es la Comisión Internacional y el Ministerio Público. Etapa intermedia, tuvimos 7 audiencias de etapa intermedia cuando la Corte emitió el amparo definitivo y se suspendió la etapa intermedia y estamos sin conocer. A estas alturas hay 17 solicitudes de revisión de la medida de coerción y estamos sin resolver porque no hay juez. El juez B dice que no conoce y la A le quitaron el proceso y el proceso hoy se encuentra acá. Lo que nosotros creemos, honorables juzgadores, es que a través del amparo, a través de esta instancia, la Comisión Internacional y el Ministerio Público pretenden que la justicia constitucional de amparo invada una esfera que por excelencia la Corte de Constitucionalidad ha dejado sentada a jurisprudencia muy atinada, que no se puede invadir la justicia ordinaria a través de la vía del amparo. Aquí no hay ningún daño que reparar. No se le ha causado ningún daño a nadie. El decir que la resolución adolece de fundamentación para confirmar y resolver contrario a lo que ordenó la Corte, eso sí es peligroso. Eso sí atenta contra el Estado de Derecho. Eso sí es una injusticia. Porque por un lado se ordena una fundamentación, y yo entiendo si ustedes me ordenan fundamentar a mí, es argumentar, es motivar, es explicar. En eso consiste la fundamentación. Pero lo que la sala de mayor riesgo ha hecho por esta sentencia que hoy se impugna es cambiar totalmente la resolución y eso no se vale, eso no es correcto, no es permitido. Pero la justicia constitucional está
llevándonos a esas instancias, llevándonos a esas corrientes, trastocando totalmente el sentido de una resolución. Qué diferente es motive, explique, a cambie. Porque hoy ya no se motivó la resolución. Hoy existe una nueva resolución, honorables magistrados, en donde se rechaza la apelación que se había declarado con lugar y que se ordena que es la que se motive, y se confirma al juez recusado, aún existiendo 7 recusaciones que confirman un impedimento a perpetuidad. Hoy ustedes tienen la oportunidad de corregir un error. Sé que se sale un poquito del tema, pero quiero decirles que como jurista de este país veo con muy buenos ojos la actitud que ha tomado esta presidencia que está por terminar. Creo que ha aportado cosas muy valiosas al sistema de justicia y por ende a todo el pleno, a toda esta corte. Han hecho historia. El solo venir a esta sala, yo tenía ratos de soy proclive a la interposición de amparos y ustedes no me han visto muy seguido por acá. Pero el solo venir a esta sala denota, de verdad, el interés por mejorar las cosas. Sé que en algunas no podemos estar de acuerdo porque el disenso es permitido, pero tenemos la obligación de aplaudir lo correcto. Y hoy de verdad, de corazón, como jurista, como un abogado que también se ha empeñado en mantener el Estado de Derecho, quiero decirles de verdad, de todo corazón, felicitaciones por esa encomiable labor que han emprendido y por transformar el sistema de justicia. Esta resolución que a mí se me notificó es apenas de noviembre y la vista está señalada ya para diciembre. Eso nunca se había visto en la Corte de Constitucionalidad. Eso es nuevo y es de verdad una muestra de que las cosas van cambiando. Yo sé que el sistema de justicia hoy ha sido cooptado y estamos bajo el temor de que si resolvemos con X o Y manera, nos exponemos a que se nos quite la visa, nos exponemos a que salir en los medios. Ustedes han sido valientes y yo los insto a continuar en esa ruta. Quiero concluir diciéndoles, honorables magistrados, la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, que constituye el acto impugnado a través de la apelación intentada por mi cliente Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes y que yo patrocino, definitivamente contraría el derecho, porque indica que la resolución emitida por la Sala de Mayor Riesgo adolece de fundamentación y no es cierto. Yo los invito a ustedes a que en la confrontación de los antecedentes con los argumentos aquí expuestos, verifiquen que me asiste la razón, que nos asiste la razón y declaren con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida con fecha 13 de agosto del año 2015 por la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia revoquen la misma y dejen con efecto y valor jurídico e incólume la resolución emitida por la honorable Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo con fecha 4 de noviembre del 2014. Muchas gracias por su atención. Buen día. De la palabra el abogado Jorge Mario Gramajo López, quien actúa en auxilio de la señora Gloria Estela Alvisures Palencia. Honorables magistrados, es un honor para mí poder dirigirme hacia ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Asimismo, señora juez presidente, señora magistrada presidente, solicito autorización para darle lectura a un extracto de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que figura como doctrina legal en el desarrollo de mi intervención. Puede hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Como defensa técnica de la amparista Gloria Estela Alvisures Palencia, quien fue interponente del amparo 146-2015, que acumulado con el 72 y el 148 del mismo año, estoy rotundamente en desacuerdo con los planteamientos realizados por parte del interponente de la apelación que me antecedió. En principio, efectivamente, mi representada es una coimputada
la cual ha sufrido en carne propia el abuso de la utilización de las instituciones jurídicas establecidas en la ley para poder retrasar un proceso. Efectivamente, llevamos más de 1 año y medio esperando una audiencia y buscando la resolución de la situación jurídica de mi clienta como de otros coimputados. Afortunadamente, Gloria Estela Alvisures Palencia se encuentra en una libertad provisional. Sin embargo, hay otros coimputados que en efecto su servidor tiene el honor de también poder acompañar en la representación, que se encuentran en el mismo sentido detenidos. ¿Por qué me afecta este tipo de planteamientos y de solicitudes? En principio, porque considero efectivamente que desde el momento en el cual un abogado tiene conocimiento de existir una causal de recusación anterior con un juzgador, el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial es clara en manifestar que él es el que tiene la prohibición de poder venir y actuar. Y esto actúa como una excepción específica en cuanto a la representación de la libertad de asesoría que uno tiene como abogado. Y no es algo que esté inventado, es algo que está consignado específicamente y al tenor de lo que establece o lo que prescribe el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial. Al respecto, y refiriéndome al tema en mención, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de mayo del año 2005, dentro del expediente 320-2005, se refiere específicamente a lo que una resolución de un órgano jurisdiccional, cualquiera que éste sea, debe de contener a efecto de que el mismo cumpla con los requerimientos de una tutela judicial efectiva al tenor del artículo 29 constitucional. Y al respecto menciona o manifiesta 3 aspectos sumamente importantes y que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia plasmó en su razonamiento debidamente establecido en la sentencia de fecha 13 de agosto del presente año. Y esos razonamientos son los siguientes. En principio, manifiesta, como literal A, las consideraciones precedentes llevan a concluir que el derecho a la tutela judicial efectiva, para considerarse plenamente garantizado, impone que la decisión judicial se asuma con la pertinente motivación y que cumpla con A. Fundamentar en derecho la decisión. Honorables juzgadores, honorables magistrados, mis disculpas. En el análisis realizado por parte de la Cámara de Amparos y Antejuicios, se logra advertir que efectivamente la resolución de fecha 4 de noviembre del año 2014, emitida por la Sala de Mayor Riesgo de delitos de mayor riesgo y extinción de dominio, no cumple con una debida fundamentación de hecho y de derecho. ¿Por qué razón? Porque se cita una causal del artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial al momento de interponer la recusación. Sin embargo, esa causal no se actualiza y es la Sala la que manifiesta que pese a que no existe una actualización de causal, por sanidad procesal, decide venir y otorgar la recusación. ¿Cuál es la motivación? ¿En qué encuadra? ¿En qué basa? ¿En qué fundamento legal? ¿En qué fundamento de derecho hace su fundamentación la Sala? No hay una causal de sanidad procesal en el artículo 122 o 123 de la Ley del Organismo Judicial. Por tal motivo, no podría venir y actualizar la causal de recusación. El segundo aspecto, establecido estrictamente en esta doctrina constitucional, señala que la sentencia la resolución debe respaldarse en las constancias del proceso. Honorables magistrados, otro aspecto que la resolución de la Cámara Penal, de la Cámara de Amparo y de Antejuicios señaló: no existe una fundamentación en las constancias dentro de este proceso que lleva el juzgado o que manejó el juzgado de mayor riesgo Grupo B. Es decir, dentro de la recusación no se acreditó o no se presentó ningún medio probatorio para poder actualizar la causal de recusación.
Y naturalmente la sala no podía resolver porque simple y sencillamente la recusación carecía del ofrecimiento de dichos medios de prueba para poderlo acreditar o actualizar. En tal virtud, ese es el segundo requisito que impide que la sala que impide que la Corte Suprema de Justicia en su cámara, a través de su Cámara de Amparos y Antejuicios, pudiese haber resuelto sin lugar el amparo. Y por último, la literal C, tal y como lo refiere la sentencia citada, detalla que las resoluciones judiciales deben estar debidamente razonadas para que de una manera inicialmente lógica puedan las partes advertir el íter empleado por el juzgador para arribar a su decisión, evitando con ello que la declaración de voluntad de este último conlleve a arbitrariedad. Ese aspecto fue también debidamente establecido por parte de la Cámara de Amparos y Antejuicios. ¿Por qué razón? Al no existir un fundamento de hecho y de derecho debidamente citado, al no existir un sustento dentro de la resolución en las pruebas o en las constancias procesales, esta resolución emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo carece de lógica total, porque simple y sencillamente cita un concepto de pasillo de tribunales, un concepto coloquialmente utilizado como sanidad procesal para poder venir y actualizar una causal de recusación. Honorables magistrados, efectivamente, y lo vuelvo a repetir tal y como lo manifesté al inicio, la intención de Gloria Estela Alvisures Palencia desde el inicio no tiene una pretensión a la par de la Comisión Internacional contra la Impunidad o el Ministerio Público. No le interesa realmente porque es coimputada al igual que los demás coimputados a los cuales represento. Pero estamos y está cansada de que a través de la utilización de las instituciones jurídicas se sigan atrasando los procesos penales. Efectivamente, y tal y como lo manifesté, es indiferente que resuelva el juez A o el juez B. Lo que se busca es depurar un proceso penal que hasta este momento ha sido accidentado a causa de este tipo de acciones. Únicamente, honorables magistrados, agradezco su tiempo y su atención. Puede hacer uso de la palabra el abogado Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla, quien auxilia a la señora Gloria Yulisma Franco Aguilar. Señora Presidente y honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, respetuosamente comparezco ante este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la diligencia oral para la cual fui convocado, dentro de la cual se está conociendo la acción de apelación de sentencia de amparo por el interponente en los términos y argumentaciones que han sido debidamente planteadas de manera oral y de manera escrita en la sustentación que motiva el presente recurso. Se me ha conferido audiencia en calidad de tercero interesado en el amparo, de conformidad con los alcances de la normativa que establece el artículo 8 del Acuerdo 1-2013 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, en donde por razón de la materia y por razón, por supuesto, de la relación y la vinculación procesal que sustenta, en este caso, la señora Gloria Yulisma Franco Aguilar, siendo que la acción constitucional de amparo afecta intereses sustantivos y adjetivos dentro de la relación jurídica de fondo que vinculan, en este caso, a todos y cada uno de los interesados, de los procesados, como ya se ha dejado sentir en esta audiencia, se da oportunidad procesal para pronunciarse en términos de la solicitud que plantea, en este caso, el recurrente a través de la vía de la apelación directa de la sentencia de amparo que da mérito a esta audiencia. En ese orden de ideas, honorable señora Presidenta y honorables magistrados, quisiera con el acostumbrado respeto de dirigirme a tan honorable tribunal, recordar que en este caso en particular, sin perjuicio
análisis de fondo que ha de realizar oportunamente el honorable tribunal, analizando todas y por supuesto cada una de las argumentaciones que han sido formuladas tanto por el apelante como por supuesto por los demás sujetos procesales. En mi calidad de tercero interesado en el amparo, es necesario hacer referencia a unos elementos que estimo necesarios, aunque estoy plenamente convencido por la práctica y por la forma de actuar de este tribunal a lo largo de los largos años de funcionamiento ya desde los años 80, que al analizar esta acción que ha sido planteada, es menester tomar en consideración no solamente los aspectos rectores del recurso de apelación que hoy se plantea y se requiere su análisis ante el honorable tribunal, sino principalmente en acopio a la motivación que da origen al recurso de apelación propiamente, rogar que a la hora de ser conocido, a la hora de ser analizadas todas y cada una de las argumentaciones que de manera oral fueron formuladas por el interponente del recurso de apelación, que las mismas sean analizadas, que las mismas sean oportunamente valoradas y que las mismas sean oportunamente estimadas de conformidad con los alcances, en primer lugar, constitucionales que el requerimiento del recurso de apelación plantea, habida cuenta que por respeto a la acción constitucional que se endereza ante este órgano jurisdiccional, no podría emitir una estimación o una argumentación que menosprecie tampoco la acción procesal de fondo, porque aunque entiendo el sentir de que se ha requerido en algunas ocasiones excesivamente del amparo, es mejor que exista dilación procesal y no que exista también en su momento injusticia en la impartición de justicia, porque creo que son valores que colisionan muchas veces, pero quedará por supuesto en la conciencia cívica y en el ejercicio ético de la abogacía el establecer si realmente da mérito o no el planteamiento de la acción, pero principalmente la responsabilidad en el honorable tribunal de determinar si realmente existe o no el agravio que da mérito, en este caso al recurso de apelación. En ese orden de ideas, honorable tribunal, indicar que el artículo 2 de la Ley de Amparo establece quizá el elemento rector que como tercero interesado en el amparo yo suplicaría, y es que a la hora de analizar todas y cada una de las argumentaciones de forma y de fondo que dan lugar al recurso de apelación planteado, se hagan precisamente con el requerimiento de interpretación extensiva de la ley en cuanto a la procura esencial de los derechos fundamentales que establece la Constitución, principalmente la libertad, para establecer si efectivamente existe el agravio que denuncia, en este caso el apelante, y para establecer si efectivamente le asiste el derecho constitucional o no, y que en todo caso, y una vez agotada esta fase de análisis y de valoración, de conformidad con el procedimiento que por supuesto establece la ley, pueda oportunamente dictarse la resolución que en derecho corresponde. Estoy plenamente consciente que para el Tribunal Constitucional y para el ciudadano en general, la demanda de una administración de justicia pronta y cumplida es como que la exigencia del diario, pero también considero que debe respetarse el derecho del administrado de acudir ante la magistratura constitucional en procura del derecho y procura de la justicia constitucional, por lo que con base en estas argumentaciones y con el debido respeto ante el honorable tribunal, solicito que la misma continúe con el trámite, el trámite de la acción constitucional de amparo, que se examinen a fondo cada una de las argumentaciones, en este caso, de la acción de apelación que en vía directa está siendo planteada ante este tribunal y que oportunamente se dicte la resolución que en derecho corresponda. Muchas gracias, honorable tribunal. Puede hacer uso de la palabra el abogado Álvaro Abilio Morales Buirrión, quien lo hace en auxilio del señor Gualberto Sandoval Morales Méndez. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gracias por la oportunidad que me proporcionan. Esta representación va a ser puntual y precisa. Tenemos claro que el proceso iniciado en el juzgado de mayor riesgo Grupo B fue objeto
de ciertas incidencias. Una de ellas es el hecho que el abogado Francisco García Gudiel interpuso una recusación en contra del juez, la fundamentó, el honorable juzgador la declaró sin lugar, posteriormente presentó una apelación, su servidor también presentó una apelación, la apelación del abogado Francisco García Gudiel fue declarada con lugar y esa resolución sí está fundamentada en ley. Los honorables juzgadores de la Sala de Mayor Riesgo actuaron conforme a derecho, sin embargo, tanto la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como otras personas interpusieron un recurso de amparo. Lamentablemente el amparo provisional fue otorgado, lamentablemente la sentencia emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicios fue declarada con lugar, pero yo quisiera ahondar en un tema importantísimo y llamar la atención a algo, hacer reflexionar un tema importante. La justicia pronta incumplida nos está dando en este caso. Lamentablemente la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala creo que desea que el honorable juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea quien siga conociendo este proceso, lo cual no es correcto. Opino, creo y deseo que esta honorable Corte emita la resolución en el sentido que el recurso de apelación interpuesto sea declarado con lugar y sin más trámites se emita una sentencia que lo declare. ¿Por qué razón? Porque hay 40 personas detenidas. Mi coimputado está detenido. Vamos a cumplir 2 años de que se inició este proceso penal. Entonces se está violentando el debido proceso, no hay una justicia pronta y cumplida, donde dejamos la celeridad procesal. Entonces yo sí reitero y hago un llamado a la reflexión, que esta honorable Corte, en virtud de los alegatos puntuales que se están emitiendo, tome en consideración que debe ser revocada la resolución y sin más trámite emita la resolución de que en derecho corresponde, con el objeto de que vuelvan estas actuaciones a donde correspondan y de inmediato se continúe con el proceso penal, porque como muy atinadamente el abogado García Gudiel lo manifestó, este proceso penal está parado, no hay juez que conozca. Hemos interpuesto una serie de solicitudes y las mismas no se pueden tramitar en virtud de que no hay juez que conozca. Sin más que hacer constar, entonces reitero mi petición de que la resolución a esta apelación sea con lugar y que se le ordene a la Corte Suprema de Justicia en el fallo correspondiente que se declare sin lugar la resolución emitida por ellos y se ordene remitir el expediente donde corresponde para que siga conociendo el juzgado de mayor riesgo, Grupo A. Muchas gracias. Buen día. Puede hacer uso de la palabra el abogado Miguel Ángel Giordano Navarro, quien auxilia a María Irina Rodríguez Germanis. Muy buenos días, honorable tribunal. Voy a tratar de ser breve. En realidad, nos tomamos el amparo en la situación en que se encontraba en virtud de que, como es del conocimiento de todos los aquí presentes, este proceso lleva aproximadamente 1 año. Mi representada Irina Vicova, identificada también como María Elena Rodríguez Germanis, se encuentra guardando prisión. También, como es del conocimiento del honorable tribunal, todo este enredo procesal se debió a la recusación planteada por uno de los colegas que defienden algún procesado, a uno de los procesados, mejor dicho. Sin embargo, esta representación no está de acuerdo con tal situación, tomando en consideración de que por ética y por principio, si tengo algún tipo de enemistad con un juzgador y de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, no debía haber representado a esta persona. No obstante, se hizo
la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo otorgó, confirmó esta recusación y sin ningún fundamento, tomando en consideración de que no se aportó ningún tipo de prueba para ello. Esto es muy lamentable, de que utilicemos una serie de recursos con el objeto de entorpecer el trámite normal de un proceso. Entonces, a raíz de eso no hay una justicia pronta y cumplida, tal y como lo reza el lema del organismo judicial. En esa virtud, nosotros estamos de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y Cámara de Amparo y Antejuicio, en virtud de que acogió el recurso, la acción de amparo interpuesta por la Comisión Internacional del Ministerio y el Ministerio Público, y tengo conocimiento que también la Sala ya resolvió. Esto nos viene en cierta forma a agilizar el proceso, porque verdaderamente es muy lamentable que varias personas se encuentren guardando prisión porque no hay un juez que pueda conocer de dicho proceso. Tomando en consideración esta situación, solicitamos también al Honorable Tribunal a que en el plazo establecido dicte la resolución correspondiente, declarando sin lugar la acción de amparo que en esta oportunidad se está planteando. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Enio Edilberto Flores Llanes, quien representa a Verónica Ixmucané Bonilla Marroquín. Gracias, buen día, honorables magistrados. En mi calidad de abogado defensor de Verónica Ixmucané Bonilla Marroquín, brevemente me voy a referir a lo argumentado por el abogado Gramajo, uno de los interponentes de la acción de amparo número 146-2015. En ese orden de ideas, esta representación solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado García Gudiel y se confirme la resolución emitida por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de agosto del año 2015. Únicamente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta sala. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio en el sentido de otorgar la acción de amparo que promovió el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial y por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esta Fiscalía es del criterio que toda resolución o sentencia carente de fundamentación resulta ser arbitria, ya que impone a los sujetos procesales el desconocimiento total de las razones en las que se funda la decisión adoptada. Al respecto, en el expediente 1119 del año 2003 de esta Honorable Corte, de fecha 19 de agosto del 2003, en dicha sentencia, esta Honorable Corte indicó que al momento de promoverse una recusación y el juez no acepta la misma, hay hechos controvertidos que deben analizarse y que corresponde al recurrente, al recusante, demostrar la causal que invoca. Por ende, al momento de resolver, corresponde al juzgador o a quien resuelve la recusación respectiva indicar y hacer ese análisis intelectivo
e indicar los elementos fácticos y los elementos probatorios que hacen procedente o improcedente la misma. Al analizar el acto reclamado, se establece que tal razonamiento intelectivo no existió, pues la sala respectiva se circunscribió a indicar que procedía la recusación por el hecho de la insistencia del abogado con relación a existir una enemistad con el juzgador y que por sanidad procesal. Al analizar tal aseveración se establece que eso no repercute en una debida fundamentación, no se hace mención de qué hechos acreditan esa enemistad, qué pruebas hizo demostrar la existencia de la misma. Ante tal razón, esta representación considera que es acertado el criterio de Corte Suprema de Justicia en el sentido de que una vulneración al derecho de defensa y debido proceso, al no dar una debida fundamentación, la sala respectiva sobre los motivos que fundamentaban su decisión. Por tal razón, esta representación solicita que sea declarado sin lugar el recurso de apelación y se confirme lo resuelto por Corte Suprema de Justicia en el sentido de que quede firme el otorgamiento del amparo solicitado. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.